Bueno, los escucho. ¿Qué notas tomaron, bien sea en la película o en este resumen? Yo aquí tengo algunos aspectos que podemos resaltar. ¿Alguien quiere iniciar con algunas reflexiones respecto a lo que vemos ahí de cómo se aplica a a nuestro día a día? Hola, hola, buenas noches a todos. Hola María Oh, Paula, bienvenida. no, no, la China. Ah, hola, como dicen, Lo que pasa es que estoy complicada aquí con el internet, la electricidad, el transformador tranquila, explotó, pero aquí estoy. no te preocupes. Yo tuve ¿Cómo que estás? conectarme. Muy bien, mi amor. A mí lo que yo vi la película antes, la volví a ver ahora, ¿no? Y había algo que no había captado, que lo acabo de captar ahora, ¿no? Que porque siempre alegría estaba allí, ¿no? Es porque sus papás, cuando ella nació, dijeron mi pequeña alegría, ¿ves? Y la bautizaron allí con eso, ahí, y le dieron mi pequeña alegría, y ella quedó bautizada, y digamos que su ángel de la guarda era alegría, porque fue el primer mensaje que sus padres instalaron en ella. Eso lo acabo de comprender ahora en este resumen que acabas de pasar. Me decía, ¿por qué alegría siempre la defendía? Y es por eso. Sus papás le pusieron como ángel de la guarda, como quien dice a ella, mi pequeña alegría. Y ¿Qué quiere esa decir fue, esto? Que las dale. primeras palabras de nuestros padres deciden, como quien dice, la emoción que va a prevalecer en nosotros, en el crecimiento. Interesante, mira que en todas yo he hecho este ejercicio con muchos grupos y mira que sí, en el resumen dice que la primera emoción que llegó a la niña, a Reilly, fue la alegría. Y lo que tú dices, el poder generativo del lenguaje, cómo nosotros como padres podemos eh, instalar, ¿no? A través del Correcto. pensamiento y de la palabra Ujú. esa emoción predominante en nuestros hijos. Chévere, muy buena reflexión. ¿Qué nos dices Geraldo y después Rosalind? Hola, buenas noches. Sí, bueno, por lo menos haciendo hincapié en ese aspecto que acabas de nombrarlo, sí, la anclaron desde pequeñita al colocarle el nombre de Alegría. Ahora bien, para no extenderme mucho, particularmente considero que todas las emociones son importantes y hay que ser empáticas en ellas. Lo que sí yo pude determinar es que para las emociones debería haber un equilibrio, es decir, deberíamos de sentir cada uno de las emociones en el momento que pudiéramos estarla viviendo, bien sea la alegría, bien sea el temor, bien sea la rabia, la tristeza, en fin. Yo creo que en todo caso lo que afectaría allí es el hecho de extender esas emociones más allá de lo normalmente que uno consideraría y que muchos expertos en la actualidad lo llaman duelo. O sea, no prevalecer ese duelo por mucho tiempo, vivirlo sí, aprovechar el momento y que esas mismas emociones, dependiendo podamos explotarla desde el punto de vista que nos sea más beneficioso para cada uno. No sé si me explico en ese sentido. Es decir, si es la tristeza, como en el caso de la película, y alegría, ellas tenían que hacer empatía, porque a partir de esa tristeza es que ella iba nuevamente a generar esas emociones que le estaban permitiendo volver a llegar a donde ella inicialmente estaba. Y lo importante de eso también es cuando lo sacan a uno de sus zonas de confort, por decirlo de alguna manera, como en el caso específico de ella, por ser niña, yo creo que eso en la realidad también se vive, es decir, ya ella venía más o menos a sus 11 años en una escuela con sus compañeros en una ciudad, Minnesota, jugando en el equipo de hockey y al verse de alguna manera afectada por el cambio de trabajo a otra ciudad, esas emociones como la afectaron en líneas generales y en el transcurrir de ese tiempo que de alguna manera la afectó sobremanera y por supuesto al aplicar esas emociones, como le digo, dependiendo de no extenderlas, sino que aprovecharlas en el momento justo, ella nuevamente volvió a ser lo que realmente en un principio ella era.
Sí, gracias, Geraldo. Mira de lo que nos habla Geraldo. Hay una parte del resumen y de la película que nos habla de tocar un recuerdo, crear un pensamiento central, ¿cierto? Y llegar hasta la memoria a largo plazo. Y cómo será la fuerza de esta parte de darle largas a las emociones en la estadía en nuestro cuerpo y no dejarlas ser en su momento, ¿cierto? Y alimentar con el pensamiento, con más, alimentando, que se comenzaron a destruir determinadas islas, ¿no? ¿Qué nos dices, Rosalín? Hola a todos. Bueno, profe, primero que quería comentar es que me encantan estos ejercicios prácticos, ¿no? Del diplomado, porque me han llevado a descubrir que tengo varios ojos, que no tengo estos dos nada más. ¿En qué sentido? Ya yo la película la había visto, pero la había visto con ojos de mamá, porque yo tengo una hija que ya está en la pubertad. Entonces, la había visto y la había analizado con ojos de mamá y ahorita me dediqué me vi en la necesidad de analizarla con ojos de una futura coach, y hasta cierto punto hasta intentando entender psicológicamente la película, ¿no? Aun cuando esa no es mi especialidad, la psicología. Entonces eso me permitió a mí abordar varios apuntes cuando retomé ver la película nuevamente. Y lo primero es que yo comprendí que la película nos deja un mensaje bien importante que debemos entender como personas, como seres humanos. Y es que el centro de control de nuestras emociones, de nuestras operaciones, ¿no? Donde se desarrolla nuestro pensamiento para después determinar una acción y esa acción construye hábito, construye un carácter, construye una personalidad, una identidad, es nuestro cerebro. Bien, y cuán importante es entender nuestro cerebro, ¿no? Y esto es precisamente aprender a lograr, porque es una cuestión, a mi juicio, de aprendizaje, aprender a lograr que tenemos que definir y tenemos que concebir lo que es el equilibrio emocional. Y este equilibrio emocional, a nuestro juicio, lo vamos a lograr solo cuando nos atrevamos a conocernos a nosotros mismos. Entender esa premisa fundamental que implica conocerse a sí mismo. Y para conocerse hay que atreverse. O sea, yo me tengo que atrever a conocerme a mí misma y en ese sentido reconocerme en lo que yo existo, en lo que yo soy, y eso es reconocer mis habilidades, mis debilidades, reconocer mis destrezas, reconocer mis aspectos positivos y mis aspectos negativos. Y por eso que en la película se desarrolla muy bien esa trama, ¿no? De cómo se dan unas primeras emociones, y cómo en el resto de las tramas esas emociones tienen que hacer un trabajo en equipo. Y esto me hace recordar mucho a una teoría con la que en lo personal yo estoy muy de acuerdo, que es la teoría del pensamiento complejo de Edgar Morin, ¿no? Claro, él lo plantea desde el punto de vista de la educación, el punto de vista pedagógico y todo lo demás, ¿no? Pero cómo se dice, cómo se establece allí la necesidad de que nosotros tenemos que aprender a lidiar con el error, ¿ve? O sea, no se trata de suprimir, de anular nuestras emociones, entre comillas, malas, o lo que nos han dicho que son nuestras emociones malas, sino que nosotros tenemos que aprender a lidiar con esas emociones, conociéndolas, enfrentándolas, y eso nos va a permitir a su vez a manejar nuestras emociones, ¿no? A que ellas hagan un trabajo en equipo, nos lograr nuestro control individual, porque esto es un proceso individual, emocional, muy propio, para nosotros, desde el punto de vista, si lo llevo como coach, para nosotros poder lidiar con las emociones de los demás, ¿ve? Este, y, y, y esto me dio a mí una visión muy amplia, ¿no? Del papel del coach.
en cualquier tipo de organización, porque el coach va a tener que ser no sé, va a tener que tener muchas personalidades el coach, ¿no? Pues fíjate que cómo nosotros vamos a ayudar a la persona que está con nosotros a descubrir sus emociones, a lidiar sus emociones, a tener eso de la inteligencia emocional, a lograr una inteligencia emocional, y nosotros mismos no tenemos nuestra propia inteligencia emocional, no hemos descubierto el camino para llegar a esa inteligencia emocional. Esto no es un trabajo, profe, nada fácil, ¿no? Esto implica, apunté también acá que esto implica que entender emocionalmente, ¿no? Que no siempre somos los que esperamos o lo que creíamos que iba a ser, y que la vida comprendida en todas sus áreas, no siempre van a suceder las cosas que nosotros queremos que sucedan, pero creo que la receta está en comprender esto, en lidiar con estas situaciones que pueden ser situaciones de estrés, de bajo presión, cambios bruscos, y nosotros lograr conseguir el camino para ofrecer ante esa situación una mejor versión nuestra. Entonces, esto es, a manera de resumen, lo que yo comprendí de la película y lo que aprendí de la película. Súper, tremendo aprendizaje. Yo, como te decía, la he visto varias veces y cada vez que la veo aprendo algo nuevo de ese centro de mando, ¿no? Y de cómo, mira que las emociones no se quedan todo el tiempo ahí en el centro de control, ¿no? Mira todo lo que le costó a ellas recorrer varios mundos para regresar. Una vez salen de ahí, el regreso la gestión del tiempo que permanezcan con nosotros, como lo hacía ver Geraldo, en la ruta se pueden perder las emociones en esos laberintos, tal como lo dice en la película, se pierden y llegan a sitios como son las islas, a destruir esa isla, ¿cierto? A olvidar cosas incluso que nos habían sido útiles. Miren todo lo que pasa en este proceso del tiempo de permanencia y de la situación donde están las emociones dentro de nosotros. Entonces nosotros, al saber que esas emociones se pueden mover y que no están todo el tiempo aquí en el centro de control, mira que Alegría se fue por allá y, mejor dicho, se pegó una pérdida impresionante, casi no vuelve, y luego hasta se le borraron por error, unos recuerdos que eran importantes y por allá eso se fueron, se perdieron, se destruyeron cosas, pasaron cosas impresionantes. Todo por el tiempo de más que estuvo esa emoción, que ya sobrepasó la utilidad que vino a traer, que era, por ejemplo, ayudarme a tomar una buena decisión, el miedo a ayudarme a ver algo que podría ser una amenaza, ¿cierto? Y en esos mundos y en esos laberintos la amenaza se creció y ahora el miedo tomó fuerza. Entonces creo que eso que nos ha dicho Roselyn y lo que dijeron los compañeros anteriores, nos han sido muy útiles y es chévere verlo así en dibujitos animados, muy práctico. Los que ya vieron la 2 saben que ya llegan nuevos elementos ahí, ¿no? En la 2 llegan nuevos elementos que también son muy agradables de comprender y cómo uno se divierte viendo sus propias emociones reflejadas ahí. A mí me da mucha risa cuando veo a Furia allá con el pelo echando candela, porque se ve chistoso, pero muy similar nos vemos nosotros cuando perdemos, nos salimos del centro de control y bajamos la palanca al máximo y ¡fua! Muy parecido se ve en la realidad. Entonces, bueno, gran enseñanza nos deja esta película. ¿Alguien quiere aportar algo más? Alguien había levantado una manito y la bajó. Elizabeth, la china. Y luego, Gelis. Miro la película, ¿no? Y uno ve de una manera muy divertida, ¿no? Todo cómo funcionamos nosotros a nivel de emociones y cerebro, pero eso también nos lleva, ¿ya? Que como coaching entremos
en los límites de la comprensión, o sea, ser comprensivos, ¿verdad? Al conocer todo este funcionamiento, nosotros podemos ser comprensivos ante las emociones del otro, ¿sí? Ante las emociones del otro, y eso o sea, que cuando alguien hace algo, no es que lo está haciendo deliberadamente, ¿sí? Sino que esa ha sido su experiencia de vida, son sus emociones, es lo que está guardado en la amígdala, es lo que manda la ínsula, ¿ok? Y entonces no es algo que quiere desobedecer, o que quiere echar el carro, o que no quiere trabajar, sino que pueden haber aspectos emocionales, vivenciales en esta persona que lo lleva a actuar de determinada manera. Entonces, antes de pensar en que tenemos que estar a un 1000% equilibrados, ¿okay? Para poder equilibrar al otro, ¿okay? Primero entramos en comprensión de aquel. Y decimos, no, no es que él quiere ser así, vamos a ver cómo puedo apoyarlo, cómo podemos ayudarlo para que entre la alegría, para que le entre el amor, ¿no? Para que consiga la emoción que le sirve para cumplir sus metas. Bello niño. Es mi nieto. Entonces, miren, miren lo grande de la inteligencia emocional y esto que acaban de decir tanto Rosalind como Elizabeth, que también Rosalind nos habló algo de eso, de comenzar a trabajar desde el coaching, a comprender que en la cabecita del otro está pasando eso, que cuando decían, ella se detuvo, dicen ahí, se detuvo el tren del pensamiento. A mí me gusta pensar eso. Cuando tengo enfrente una persona acogida por la tristeza, está acogida por la ira, yo puedo comenzar a pensar en este momento, su tren del pensamiento está detenido, no puede pensar. Entonces yo no me pongo a la par a echarle leña al fuego y a empujarlo a la furia, sino que comienzo a manejar mis emociones y a hacer un rapport con esa persona, que es un tema que vamos a ver en este módulo que iniciamos. Que Kelly, nos querías compartir algo, gracias. ¿Qué se me hizo Kelly? Ah, ya la vi. ¿Abres tu micrófono, porfa? Hola, buenas noches, ¿cómo están? Yo he visto varias veces la película Intensamente y yo me quedo, o sea, manejándola a este diplomado, me reflejo que las emociones desde la niñez, porque en esta película hablan desde el nacimiento hasta la adolescencia prácticamente. El que ha visto las dos sabe que viene después lo que es la parte de la adolescencia a la adultez, como que, ¿no? Entonces, para mí, no, desde mi enfoque, que nosotros vamos creando islas con los recuerdos y ahí es donde van apareciendo la alegría, la tristeza, el desagrado y la furia, y todos esos elementos de emociones son importantes desde niños que nosotros aprendemos a diferenciar. Pero cuando llegamos a la adolescencia, que es una de la cumbre, creo yo, donde uno forma como el carácter, uno empieza a ver que todo el tiempo uno no puede estar alegre, todo el tiempo uno no puede estar triste y todo el tiempo uno no puede estar furioso. Y también tenemos que aprender a manejar la frustración. Y eso fue una de las cosas que más me impactó de lo de la prueba de hockey. Como a la niña le estaba saliendo mal la prueba, ella se frustró y empezaron a caer las islas, vino alegría queriéndola querer salvar y empezó como el caos, las dudas, ¿por qué me está pasando esto a mí? Me voy de la casa, y eso pasa en la adolescencia. Entonces, que la inteligencia emocional, una vez leí un libro que hablaba de la inteligencia emocional, pero tengo días tratándome de recordar y me lo recomendó mi tía, que es orientadora, y me lo recomendó en una etapa de mi vida donde yo era muy explosiva. Y ella me hizo leer ese libro, donde uno aprende a manejar las emociones a través de que uno quiere ser siempre, por ejemplo, en mi caso, si yo quiero que algo en mi trabajo sea de primera línea, no me frustro cuando algo no sale como yo lo espero.
uno tiene que aprender a manejar la inteligencia emocional y saber, en mi caso, o sea, lo pongo para mí, que Sí. todas las emociones que convergen en el cerebro, en el centro motor, son importantes desde la inteligencia emocional para saber que eso va a crear otro aspecto, otra emoción que te va a dar otro conocimiento para tú manejarte dentro del entorno, tanto laboral como familiar, como en todos los entornos. Yo, desde que vi la película, lo llevé a mi aspecto personal, porque desde niño a nosotros nos enseñan como que uno va marcando como recuerdos y cuando uno se va haciendo más responsable, hay ciertos momentos en la vida donde uno no sabe manejar la frustración, ni la ira, ni nada, y cree que esos sentimientos son malos, y la verdad que no. Nosotros debemos experimentar eso para que puedan nacer otras islas del pensamiento. Otras islas Así del lo digo yo. pensamiento. Chévere, ¿no? Sí. Muy cierto, muy cierto. Y como ustedes dijeron, esto se trata del autoconocimiento primero El, y de el luego poder autoconocimiento. conocer a otros, empezando por nuestro entorno, por nuestros hijos, por nuestra pareja, poder comprender esta parte de cómo se quedan. Y miren que muchas veces, dice Kelly, bueno, en la adolescencia, pero he trabajado desde el coaching con adultos que siguen en la adolescencia y nos coge la vejez manejando todavía la frustración, la furia. Todavía las decisiones son tomadas por esa parte emocional, porque nosotros sí o sí somos seres emocionales y lo vamos a ver en el inicio de este módulo que vamos a empezar ahora. Y dijo, creo que fue la China Balsán que dijo, y esto es conocer también cómo funciona nuestro cerebro. Correcto. Tiene que ver con qué está pasando allá adentro. ¿Qué está pasando allá adentro? En gran parte todavía el cerebro es un misterio incluso para los más estudiosos en el tema. Hay mucho que aprender todavía, pero ya sabemos muchas cosas y que es bueno actualizarnos en los descubrimientos que se han hecho a nivel de las emociones en el cerebro y de cómo las podemos gestionar. Por eso vamos a ver ahora, las voy a invitar a ver un video cortico. Está en inglés, pero está subtitulado y lo van a poder ver también les dejo, vamos, en el autoconocimiento y vamos a ir recorriendo un poco de lo que encontramos en el cerebro y de cómo eh, estas diferentes, ¿no? Hay diferentes teorías respecto de él y de cosas que son, que no son. Se le ha dado una importancia grande a las neuronas, teniendo en cuenta pues que son las encargadas de codificar la información, ¿cierto? Y de transmitir información, pero también tenemos una cantidad de células gliales, por ejemplo, que incluso dicen supera la cantidad de las neuronas y también cumple su función. Tenemos los dos hemisferios y a mí me ha llamado mucho la atención en un libro que estoy estudiando, que ya terminé de estudiar, lo estoy repasando, que es Resetea tu mente, del doctor Mario Alonso Puig, que además voy a tener el honor de verlo este fin de semana que está aquí en Colombia, voy a ir, si así Dios lo quiere. Y él nos muestra cómo hemos ido olvidando las habilidades que tenemos en ese hemisferio cerebral derecho, porque nos fueron vendiendo la idea de que era mejor, entre más racionales fuéramos, mejor. Y dijo Osmelín una palabra de la cual yo vivo enamorada, que es la palabra equilibrio. Claro que requerimos la razón, el conocimiento, ¿cierto? Alimentar esa capa superior del neocórtex que nos lleva a ser muy racionales, a pensar. Pero luego cuando vemos cómo tomamos las decisiones, nos damos cuenta que la tomamos con la segunda capa del cerebro, que en realidad las decisiones las hemos tomado desde la emoción. ¿Hemos comprado algo por emoción alguna vez? ¿Nos hemos casado por emoción alguna vez?
¿Nos hemos separado por emoción alguna vez? Entonces, miren cómo ese cerebro medio, cerebro emocional, juega un papel tan importante como el racional. Y tanto el hemisferio izquierdo como el derecho, aunque no es que estén, pues, que tengan dos, ellos están interconectados. Incluso estuve viendo un estudio que hay del cerebro femenino que dice que la diferencia está un poco en esa cantidad de conexiones, ¿no? Entre los dos hemisferios y en el equilibrio que se maneja ahí de la transmisión de información. Pero vemos muchas de las actividades del ser humano interconectan los dos hemisferios, ese subjetivo y ese objetivo, la razón y la creatividad. Y miren cómo hemos ido evolucionando. Y a mí me gusta en ese video que vimos cuando dicen esa masa gelatinosa. ¿Qué es la masa gelatinosa sin la mente? Lo que decía Rosalind. Nosotros no podemos concebirnos como una persona, como, solamente como mera materia, y el día que nos dividimos en materia y espíritu y no dejamos, abandonamos la esencia de ser una sola cosa. Nosotros no podemos separar esta parte física, esa masa gelatinosa, de lo que somos como espíritu, de lo que somos eh, también en la parte del hemisferio cerebral derecho. Los ojos del cerebro, dijo alguien ahora en su intervención, y dijo Albert Einstein que esos ojos del cerebro eran la imaginación, eran los ojos del cerebro, dijo Albert Einstein. Y nos fueron vendiendo la idea que era mejor que no imagináramos tanto, deje de soñar, aterrice, ¿cierto? Sea más racional. Y fuimos apagando un poco esa parte y terminamos viviendo en el automático, en este cerebro reptiliano con el cual yo actúo de manera inconsciente. Ahora, los que ya estamos en el camino y hemos despertado y ya nos observamos, ya ese actuar es más integral entre el pienso, siento, actúo. Hay una coherencia, ¿no? Y a mí me ha encantado descubrir que el corazón tiene una red neuronal independiente a la del cerebro. Y dicen que la información llega primero a esa red neuronal del cerebro y la del intestino, que hay otra red allá en el intestino. Es decir, que si bien el cerebro tiene una parte de como decían en la película, es como el centro de mando, ¿cierto? Centro de control de mando. También es cierto que no somos solo cerebro. Nuestro sistema el cerebro es una parte del sistema nervioso, pero tenemos un sistema nervioso que recorre todo nuestro cuerpo y lleva y trae información constantemente. Y alguien dijo, no tenemos solo 5 sentidos. Alguien dijo, tenemos, creo que si no fue en este grupo, fue en el anterior con la persona que estaba conversando y me decía, hasta 15 sentidos se han descubierto. ¿Cierto? De cómo nos comunicamos con nosotros mismos. Y he descubierto en mi trabajo la dificultad para el ser humano en escuchar su propio corazón. Nos cuesta identificar los sonidos de nuestro corazón, de nuestra digestión, reconocer que cuando la sangre circula hay un movimiento que está allá adentro, porque nos enfocamos en la percepción sensorial, lo que ver estos ojos, lo que escuchan estos oídos, ¿cierto? Lo que podemos tocar. Entonces miren cómo realmente somos seres integrales. Y esta evolución cerebral nos permite reconocer que si bien es cierto, la parte instintiva nos mantiene vivos y damos gracias por tener ese cerebro reptiliano que está pendiente de que respiremos, de que se mueva el corazón, de que la sangre circule correctamente, de que todo funcione, porque a nosotros se nos podría olvidar y de repente morirnos, ¿no? También va guardando esa memoria a largo plazo, luego tenemos la memoria emocional y cómo se van creando patrones ahí adentro, ¿cierto? Patrones de comportamiento que inician con un pensamiento. Dijo en el video, un pensamiento. Y vemos que el pensamiento, ¿qué es?
¿Cómo vimos que se manifestaban allá en el video los pensamientos, energía? Los pensamientos son energía. Entonces no seríamos nada si solamente tuviéramos la masa gelatinosa y no tuviéramos mente. Si solo fuéramos cuerpo. ¿Qué es de nuestro cuerpo cuando ya no tiene esa energía vital? Que algunos llaman alma, espíritu. ¿Qué es de nosotros cuando nos abandona esa fuerza vital? Queda esto, lo material, que también lo necesitamos como vehículo, obviamente. Entonces vemos cómo estas partes del cerebro, como el reptiliano, que es la parte más antigua de acuerdo a la evolución cerebral, y ahí en el video nos hablaba, ¿no? Empezamos de dentro hacia afuera, de la capa más interna a la más externa, y pues le pusieron reptiliano porque estaba presente en los reptiles, en animales menos desarrollados, y esta estructura hace parte del sistema nervioso central muy, muy importante para nosotros. Este cerebro límbico que nos mueve a ser más emocionales, pero también la memoria, el aprendizaje, y he descubierto cosas muy chéveres en el cerebro límbico, como la facilidad, por ejemplo, de reproducir nuevas células, ¿cierto? En la neurogénesis, en unas condiciones especiales, se reproducen también algunas neuronas. Y el neocórtex, pues que es la parte más superficial, la que podemos ver acá adelante y acá específicamente, corteza prefrontal, que es donde supuestamente está la inteligencia porque tenemos las funciones ejecutivas del cerebro, ¿no? Que nos permiten tomar decisiones y todas esas capacidades cognitivas de las que nosotros podemos hablar, como la concentración, la reflexión, la motivación, la resolución de problemas, la toma de decisiones. Por eso debemos tomarnos el tiempo de unir y encontrar esa palabra tan linda que dijo Osmeli, el equilibrio, y permitir que participe la corteza prefrontal en la toma de decisiones. Que no tomemos decisiones ni con la mera razón ni con la mera emoción, sino que seamos equilibrados en esa parte del conocer cómo funcionamos. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Comentarios? Los escucho. ¿Alguien levantó la manito ahorita? Vi una manito. No sé si alguien quería comentar algo del video y de pronto no le di la palabra. Alcancé a ver una manito amarilla por ahí. Bueno, entonces, pensando en eso, de la programación neurolingüística, nos invita a hablar de programar nuestra mente a través del lenguaje y de los niveles de lenguaje que nosotros manejamos. Entonces, nos vamos a llevar teniendo en cuenta que el coaching no es terapia y que aquí no estamos tomando un diplomado de programación neurolingüística, pero en este módulo vamos a ver algunos elementos que nos permiten avanzar en la programación mental y nos los da la programación neurolingüística. Ya vimos un módulo donde hablamos de la importancia y el poder generativo del lenguaje y dijimos que teníamos un lenguaje, una voz interior acá, ¿cierto? Un diálogo interno. También teníamos un lenguaje que nosotros expresamos a través de la voz y la comunicación con los otros. Y también tenemos un lenguaje corporal, que es interesantísimo ver cómo va en las dos vías. La emocionalidad y la corporalidad van en las dos vías. Le lleva información de nuestro cuerpo al cerebro y del cerebro a nuestro cuerpo. Entonces, miren cómo es de importante estar despiertos y conscientes no solo de nuestro diálogo interno y de cuidar nuestras palabras, sino también de nuestra postura, cómo se lee la sonrisa, cómo leemos la sonrisa. Es un bello lenguaje, ¿cierto? Entonces, ahorita ya vamos a comenzar a ver un poco más acerca de la plasticidad, de los canales de comunicación que nosotros manejamos en programación neurolingüística, ¿sí?
Y nos vamos a llevar unas herramientas, no hoy, sino en las clases siguientes. Ya acaba de llegar el maestro Jairo y le voy a pasar pues el micrófono. Pero les quería hacer una consulta porque el otro jueves, el próximo jueves, es el Día Internacional del Trabajo y me gustaría saber si ustedes van a estar dispuestos a tomar la clase o al ser festivo ustedes prefieren que no tomemos clase. Pueden poner sus votos en el grupo para saber quiénes quieren tomar la clase. Nosotros estaríamos dispuestos a dar la clase para no tener que cortar, porque paramos en Semana Santa, fue un jueves, volvimos a dar clase hoy y pues el otro no volvió y cayó festivo casualmente, ¿no? Entonces quedo atenta a los comentarios que ustedes pongan en en el grupo de WhatsApp. Pueden por favor dejarme y ahí contamos quiénes quieren o quiénes más bien pueden y otros los que no puedan. Por favor, me lo escriben en el grupo de WhatsApp, porque aquí no Bueno, puedo controlar. aún no sabemos escribir, pero Enilde y yo votamos para que tengamos clase. Ah, bueno, listo, perfecto. Entonces voy a estar pendiente porque creo que todos, porque ya varios han escrito aquí en el chat que si desean tomar clase el próximo jueves, pues esto es, podríamos dar la clase. Entonces, bueno, padre, no sé si estás listo para pasarte el micrófono o aún no. Ya lo vi conectarse. Sí, ya A ver, está aquí, profesora. Ah, bueno. Oh, ya está. bendito. Ya vamos para adelante. Muchas gracias, Mari, por ese maravilloso liderazgo en este grupo de coaching organizacional. Los mejores coaches que jamás haya conocido el planeta Tierra, influyendo en las organizaciones. Miren que esa frase que nosotros hemos acuñado en el Instituto de Coaching después de nuestro taller de Patch Adams, ¿no? Decimos, yo quiero ser coach con todo mi corazón. Esta es mi vocación. Yo no estoy estudiando coaching como para entretenerme, sino para convertirlo en mi misión, en mi pasión y en mi profesión. Y dice también en el taller de Patch Adams, dice, me convertiré en el mejor doctor que ustedes jamás hayan conocido. De ahí sacamos la frase, me convertiré en el mejor coach que jamás haya conocido planeta Tierra. Oye, y eso inspira a que uno cada día se enfoque a ser mejor y mejor coach. Incluso también debemos anunciarles que los sábados tenemos práctica de coaching. Es muy importante que ustedes hagan prácticas, que ustedes vengan a las prácticas, que son los sábados. Vamos a invitar, ¿cierto, Mari? Que podemos invitar a nuestros compañeros estudiantes de la organizacional Sí, sí, para hacer señor. prácticas. Estamos llevando caso. Ahorita estamos ya en un caso de práctica y claro que pueden asistir y se van preparando para la práctica que ellos van a hacer. Claro, de una vez van adquiriendo herramientas para sus prácticas, porque es la práctica la que hace al maestro. Hay que pasar del saber al saber hacer. Y eso nos lo permite tener la plasticidad del cerebro. ¿Qué es lo que hace resistente la mente al cambio? El desconocimiento de la plasticidad. Cuando usted tiene una sinapsis, ¿no?, grabada en su cerebro y usted dice, aquí siempre lo hemos hecho así y siempre se hace así y estoy habituado a hacerlo así, ¿no? Entonces no acepto el reto al cambio. Pero cuando yo entiendo la plasticidad del cerebro para la transformación del ser, entonces yo cambio la ruta y hago otra autopista neuronal, ¿eh? Y cambio mis hábitos y rompo mis paradigmas y saco la basura de mi mente e instalo nuevos programas potencializadores. Acepto el reto del cambio porque el mundo está cambiando aceleradamente gracias a la tecnología y gracias a la
Internet y gracias ahora a la inteligencia artificial. Justamente vengo a dar una charla sobre la educación, que es muy importante, y el reto que tenemos para ser educadores en este tiempo y que no nos asuste la inteligencia artificial. Mi mente de 72 años está abierta al cambio y ya yo estoy usando la inteligencia artificial para mejorar mis clases, para mejorar mis presentaciones, para mejorar mis pensums. Hay una cantidad de ayudas en la inteligencia artificial. Pero para eso necesitamos entender la plasticidad del cerebro. Me gustaría escucharlos a ustedes con sus experiencias y el conocimiento que tengan de la plasticidad del cerebro, esa tendencia que nos ha ayudado a comprender la neurociencia. Algunos de ustedes tienen ese conocimiento o han estudiado la plasticidad del cerebro y nos quisiera compartir su experiencia con la plasticidad del cerebro. ¿Quién tiene experiencia, conocimiento, ha estudiado de alguna manera este tema? Voy a esperar un minutico que alguien me diga, yo, plasticidad del cerebro. Y yo le doy una clase completa. ¿Ah? Por ¿Quién? aquí Aquí está lo que, lo Elizabeth. que, lo que he podido entender sobre la plasticidad del cerebro es que está diseñado para aprender por siempre. Aprender por siempre. Todo, puede Interesante. aprenderlo. Todavía no he llenado mi disco duro. Le falta mucho. Tiene una capacidad infinita, porque nuestra mente es una mente divina, una mente cuántica, que no tiene límites. Entonces podemos transformar nuestra manera de pensar. Pero muy bien, entonces vamos a estudiar un video. No sé cómo vamos a hacer. Mari ya está. Vamos a poder Póngalo sostener. y yo detengo la grabación mientras el video. Tranquilo. Ah, bueno, vamos a ver si me deja. Un momentico, yo lo ubico entre mis cositas aquí. Aquí está la dificultad. Suspende la grabación para poder. Lecciones valiosas que nos deja este video extraordinario de Elsa Punset. Vamos a escuchar lo que ustedes. Yo tomé notas, yo lo he visto varias veces, muchísimas veces en estos años, pero cada vez tomo notas y hoy tomé algunas cosas novedosas. ¿Quién de ustedes tomó nota y puede resaltar algo de lo que aprendimos en esta lección? Adelante, mi querido Osmelin. ¿Cómo estaba, profesor? Muy bien. Excelente. Bueno, breve. Acabo de pasar una experiencia del fallecimiento de mi hermano mayor hace escasos 6 meses, psiquiatra, pastor cristiano, con 8 años con él. Y me sorprendía que solamente manejaba el dedo índice de la mano derecha y el pulgar de la izquierda. Y hacía consulta, se trasladaba en su silla de rueda eléctrica y bueno, hicimos hasta un ensayo, un estudio científico ante una cuestión que sucedió en unos pacientes. Entonces hoy escuchando el audio veo dónde está la plasticidad y me sorprende que mi hermano, quien fue mi doctor, mi líder por más de 50 y pico de años, no me haya mencionado que eso era plasticidad. Yo sé que lo sabía. Lo otro es, me llamó la atención y me reconforta porque yo soy locutor titulado y
mucha gente que no quiere modificar su voz. Y yo les indico que con solo respirar, diafragmar y expulsar oxígeno, y por supuesto las otras técnicas, hay una posibilidad de que sean entendibles. Y lo otro me alienta, me entusiasma, me motiva de forma dinámico, que esta plasticidad me ayuda a decirle a las personas que enviudan, que se separan, que permanecen solteros aún a una edad añeja, que no vivan solos, que puedan vivir en pareja. No estamos diciendo que si no vives en pareja no eres feliz, no puedes ser alegre, pero que esta plasticidad te da la posibilidad de tener elementos que te permiten de alguna manera redimensionar tu vida, tu devenir, tu visión y lo que tú quieres. Sí, señor. Buenísimo. Visión de lo que es la plasticidad del cerebro. ¿Qué nos dice Roselín? No, Rosalín. Sí. Gracias. Bueno, profe, yo luego de ver el video, esa presentación, ¿no? Me deja como lección que es una cuestión de decisión, ¿no? Tenemos que decidir activar esa plasticidad del cerebro, ¿no? Porque está allí, pero pudiera estar dormida, ¿no? Y en la medida en que nosotros decidamos no activarla, entonces es como una muerte lenta, lenta, ¿no? También aprendí, y creo fuertemente en eso, que nosotros podemos modificar y transformar esa carga generacional. Ahí en el video decía que uno viene con unos genes, ¿no? A veces esos genes, llevándolo más al plano como familiar, funcional, a veces esos genes vienen cargados de mucha disfunción familiar, de mucho caos emocional, de hábitos inadecuados, de una construcción de personalidad, de identidad, que no son como que las más adecuadas para la convivencia social, para la convivencia laboral, la convivencia personal, etcétera, etcétera. Pero yo creo, y el video me lo confirmó, yo siempre he creído que el ser humano tiene esa gran capacidad de cortar con ese hilo generacional. Pero eso es una cuestión, siempre he defendido eso, ¿no? En conversaciones sociales y eso, es una elección. ¿Eh? Tú eliges y tú decides si lo vas a hacer o no, si vas a ser diferente, ¿no? Y esto sucede en todas las áreas de la vida humana. Sí, señora. Plasticidad, la oportunidad de transformar nuestras vidas y conseguir el mejor resultado y el más alto nivel de autorrealización. ¿Qué me dice Basie? Buenas noches. Bueno, una vez visto el video, me hizo recordar a momentos fuertes de mi vida. Yo enviudé a los 27 años y tenía un niño, quedó un niño de mi primera relación matrimonial de 3 años y medio. En ese entonces a mí se me cayó el mundo, ya yo era una profesional, pero no trabajaba constantemente, sino de vez en cuando. Cuando eso sucede, mi vida se derrumbó completamente. Quedó una casa a medio terminar, no se terminó de construir. Ilusiones arriesgadas, y decidí encontrarme yo. Una las situaciones más fuertes es cuando eh, enterramos a mi marido y me dicen mis padres: ¿qué vas a hacer? ¿Te regresas a la casa o te quedas en la tuya? Yo le dije: papá,
yo tengo que enfrentar la vida y yo me quedo en mi casa. Yo no voy a regresar a la mía. ¿Cómo vas a hacer? ¿Te vas a quedar sola? Tú vives aquí en una forma insegura y todo lo demás. Fíjate, te faltan tantas cosas para vivir con seguridad y todo aquello. Yo le dije, bueno, yo veré qué haré. Me pasaron meses y meses llorando, caí en estados de depresión, creí que el alcohol en ese momento me iba a ayudar a olvidar. Este, salía en la noche a comprarme una botella de ron, por decirte algo, porque fue fuerte. Me ayudó a reencontrarme conmigo mismo, todos los días eran lágrimas amargas, miraba a mi niño pequeño en la habitación, y yo me decía, nada te va a faltar. Ahorita fíjese, me llena de emoción y de llanto, ¿no? Te lo juro que nada va a faltarte y yo voy a salir adelante. Terminé mi casa, le di el estudio, ahora es un joven de 29 años, tengo un nieto, graduado con 2 carreras, técnico superior y administrador, se graduó summa cum laude, y sí pude. Entonces, por tantas adversidades que como mujer, cuando me enfrento a aquel mundo que desconocía dentro de unas organizaciones, con, con hombres, ¿qué te puedo decir? Que se encontró uno en tanto en el camino, ¿no? Que por estar en el estado de vulnerabilidad, de ser mujer sola, madre soltera y todo lo demás, querían aprovecharse de uno, hasta las mismas gerencias, ¿no? Me lo llegaron a proponer. Te quedas con nosotros, pero ya tú sabes lo que tienes que hacer. Y yo le dije, primero mi dignidad, no voy a caer en ese estado de cómo han caído las otras jóvenes por, por no poseer un grado de instrucción elevado. Se van a las camas de los jefes para poder quedar. Lo siento, si ese es lo que yo tengo que pagar para poder estar aquí, pues me retiro. Estuve muchos años en esas corporaciones viendo esa parte, ¿no? En donde el abuso de poder de los gerentes hacia las mujeres por ser débiles. Ellos lo veían a uno así, pero a mí me dio tanta fortaleza en mi vida que dejé todo atrás y me convertí en una profesional independiente. Tanto así que, bueno, conocí de otras organizaciones, de otras instituciones y ahora soy toda una profesional, consolidando sueños con la Fundación Internacional Universidad del Amor, que más adelante, bueno, solo Dios sabrá dónde va a quedar el destino y la proyección que hemos tomado, ¿no? Pero cuando escuché eso, de verdad se me volvió el sentimiento, los recuerdos del pasado. ¿Y quién dijo miedo? Pues así que aquellas mujeres que en este episodio de hoy se sientan solteras, hayan pasado por esas dificultades, miren, señoras, ármense de valor. Luego de muchos años volví a realizar mi vida. Tengo un hijo de 12 años. Volví a creer en el amor, pero pasaron, para poder llegar a ese proceso, pasaron años. Y bueno, tuve que, como dice el video, ¿no? La plasticidad del cerebro, aceptar otros caminos, otros horizontes y el pasado lo que hace es enseñarle a uno y ahora yo estoy aquí para enseñarles a todos ustedes y al mundo. Gracias. Muy bien. Esa es la plasticidad del cerebro que nos permite transformar, como decía en el video nuestra profesora Ponset, ¿no? Decía, cambiar el entorno, ¿no? Pero una reflexión que quiero invitarlos a hacer, ¿cómo podemos aplicar la plasticidad del cerebro a las organizaciones?
¿Qué elementos ven ustedes beneficiosos, herramientas que nos dan posibilidades de aplicar la plasticidad del cerebro a las organizaciones? ¿Qué me dicen algunos de ustedes? ¿Qué piensan que podemos hacer para aplicar la plasticidad del cerebro a las organizaciones? Creo que es un concepto que ha estado descuidado en el desarrollo organizacional, que nos da la oportunidad de acompañar a nuestros colaboradores a ser mejores, a desempeñarse de una manera efectiva. Hay una organización que nos ha dado un gran ejemplo en el mundo, que muy seguramente ustedes la conocen, que se llama Google. ¿Han oído hablar de lo que hace Google, de los paradigmas que ha roto Google y cómo se ha convertido en una empresa de unos cambios radicales, extraordinarios, en donde permite, por ejemplo, en la era industrial nos enseñaron a uniformar a las personas, a colocarles uniforme. Eso se implementó en la educación. ¿Recuerdan ustedes el tiempo de la era industrial? Y la educación está orientada a ese sistema, preparando a las personas para trabajar en empresas, ¿sí?, siguiendo unos parámetros determinados y sometiéndose a esos parámetros, a esas normas, sin permitir a la persona pensar. Entonces los niños, y todos nosotros experimentamos eso, nos obligaron a ponernos un uniforme. Eso estaba diseñado para que cuando llegara a la empresa tuviera un uniforme y se sometiera, ¿no?, a un sistema que lo obligaba a comportarse de determinada manera. Recuerden que en la escuela sonaba un timbre para decirnos llegó la hora del descanso, se acabó esta clase, y sonaba un timbre. Luego en las empresas también sonaba un timbre para decir se cambia la jornada, receso, y de esa manera se había educado la mente para estar sometida a un sistema y no permitirles pensar. Incluso había un paradigma en las organizaciones de hace muchos años, que cuando alguien se ofrecía a analizar algo o a pensar o a evolucionar, le decían: nosotros no lo hemos contratado a usted para pensar, sino para trabajar. Usted no piense, usted trabaje. Al contrario de lo que comenzaron a hacer las organizaciones en el Japón. Ya le doy la palabra al compañero Vázquez. Al contrario de lo que se comenzó a hacer en el Japón, en donde había un departamento para pensar y desafiaban a las personas: piense cómo puede usted hacer mejor lo que está haciendo ahora, cómo puede hacer mejor su trabajo, cómo se puede hacer de una mejor manera. Y eso le permitió a la empresa evolucionar. Entró en el mejoramiento continuo, o el Kaizen de los japoneses. ¿Qué me dice? Le voy a decir Vázquez porque no tengo el nombre. No, mi nombre no es Vázquez, mi nombre es Beatriz Urbina. Ah, bueno, Beatriz. Pero lo que pasa es que, bueno, mis hijos son Yankee. Vázquez y nosotros tenemos el apellido en el teléfono. Está bien, Pero, está bien. bueno, a mí esto me cayó como anillo al dedo, como dijéramos, allá en nuestro país, porque me llama mucho la atención y he tenido mucho no sé, la inquietud. Y es una pregunta que también le voy a hacer. Sí, señora. Porque yo sé que la plasticidad cerebral, más que todo en los niños,
ellos tienen una capacidad en el cerebro de adaptarse y cambiar en respuesta a las experiencias y estímulos del entorno, ¿no? Entonces, ellos tienen esa capacidad. Yo me he dado cuenta porque yo tengo trabajando aquí en Estados Unidos como educadora por más de 20 años. Y entonces he notado la capacidad que tienen los niños en aprender otro idioma. Y tan fácil que se les hace, tan fácil que se les hace comunicar. Entonces mi pregunta es la siguiente: ¿por qué dicen a los adultos que dice un refrán, loro viejo no aprende a hablar? ¿Por qué? ¿Por qué se dice ese refrán? Claro, es la resistencia al cambio. Es porque no se acepta la plasticidad. Cuando uno dice loro viejo no aprende a hablar, entonces está afirmando que no hay opción de cambiar, de Ay, transformar. Pero cuando conocemos la plasticidad del cerebro, enseguida eso nos hace un giro de 180 grados y nosotros decimos, nada es imposible. Yo puedo aprender cualquier cosa que desee aprender. ay, cómo me gustaría que esa respuesta se la diera a muchas personas. Eso es nuestra misión, Gracias, que gracias, nosotros de verdad. podamos romper esos paradigmas como coaches ontológicos, organizacionales, e ir a las Muchas gracias. organizaciones y decir, se puede cambiar, ¿eh? Claro. Algo que se mencionó en el video, hacer lo que me gusta. Esa es la clave de la efectividad. Ujú. Muchos de nuestros colaboradores en nuestras empresas desempeñan labores que no les gustan. Yo he encontrado secretarias que odian ser secretarias, ¿no? Gerentes que no les gusta ser gerentes. Entonces, ¿por qué eres gerente? Pues porque no encontré nada más que hacer. Pero lo que yo quisiera es ser pintor o yo quisiera ser cantante, ¿ah? Pero no me atrevo a hacer el cambio porque tengo una resistencia al cambio y tengo que conocer la plasticidad del cerebro, me abre las ventanas y dice, yo puedo cambiar. ¿Qué me dice Norberto? Gracias, profesor. Con mucho gusto. Se oye bien. Buenas noches Apaga la a cámara a ver si lo todos. ves. ¿Cómo están ustedes? Apaga la cámara, Sí, por sí se favor. oye, ¿verdad? No, no se Ok. oye. Apaga la cámara a ver si te recibimos mejor. Aquí estoy. Vale, Buenas noches. sí, a ver. Buenas noches. ¿Cómo están ustedes? Desde Maracaibo, ¿cómo está Venezuela? Quería hablar sobre eh, la parte de inteligencia emocional porque está vinculado al tema, ¿no? Y hay quería compartir esta parte, hay cuatro elementos del desarrollo de nuestra identidad y que tiene que ver con eh, nuestro aprendizaje en la renovación del pensamiento, en la renovación de las emociones, en la renovación de los deseos y también del lenguaje. En la medida en que estamos abiertos al aprendizaje y nos desafían las crisis, las circunstancias, podemos usar elementos, principios que nos ayuden a no bloquear nuestra capacidad de aprendizaje. De allí pues que podemos darle la bienvenida a los cambios que hoy estamos. Heráclito decía que lo más seguro es el cambio hoy, ¿no? En su generación decía que lo más seguro es el cambio. Y yo creo que hoy los cambios son tan rápidos que a veces no nos damos cuenta. De hecho, después del 2020, del COVID, de la pandemia, entendimos que que los cambios son prácticamente permanentes y que estamos este, sometidos a una metamorfosis, pero por eso la metamorfosis nuestra debe ser interna,
cómo nosotros armonizamos nuestro diálogo interno con lo que está pasando de manera externa. Ahí entra la inteligencia espiritual, la neuroplasticidad y cómo nosotros reaccionamos ante los bemoles y las circunstancias tan difíciles que enfrentamos, ¿no? Eso es lo que quería expresar. Muy bien. Ahí están todas las opciones que nos brinda la plasticidad del cerebro y la inteligencia emocional, porque es ese cambio que aceptamos que nos lleva a la transformación, y cuando aplicamos todo esto a las organizaciones se vuelven más efectivas. Los equipos, las personas son felices, las personas hacen lo que les gusta, cambiamos el proceso de selección, contratamos personas que les gusta hacer lo que queremos, que nos colaboren, que nos apoyen. Y este es una gran oportunidad. Pero miren ustedes que dentro de la programación neurolingüística hay una propuesta muy interesante para aprender a utilizar los canales de comunicación. Entonces vamos a ver el tema de los canales preferenciales de comunicación. La programación neurolingüística nos apoyó, nos ayudó a descubrir que hay 3 canales preferenciales de comunicación. Nosotros tenemos 5, los 5 sentidos y el 6º sentido, que es la intuición. Pero la programación neurolingüística detectó que nos comunicamos en el canal preferencial. Hay personas que son visuales. Muchas personas, y podemos identificar. Cuando una persona es visual, requiere de imágenes para aprender. Puede aprender más fácilmente con películas o con ilustraciones. Es a las personas que decimos que usamos la plastilina para enseñarles, o lo básico, y usamos imágenes ilustrativas para comunicarnos con ellas. Pero hay otras personas que han desarrollado, por diferentes circunstancias, el canal preferencial auditivo, aunque tiene también lo visual, pero preferencialmente es auditivo. Es decir, le gusta más oír que ver. Y hay un tercer canal, que es el canal sensorial o kinestésico, también se llama, de el tacto, del sentir, del olor, del gusto, del sentir. Y el paso es como el más amplio. Pero hay personas que son sensoriales, que aprenden más a través de las emociones y de las experiencias. Son personas que les gusta sentir. En la clase el video anterior veíamos que las experiencias son muy importantes para el aprendizaje. Las experiencias que nos contaron varios de los actores en el video, las experiencias los llevaron al cambio. Y pues también lo que nos acaba de compartir nuestra compañera Basie. ¿Ah? Entonces, muy importante para nosotros como coaches aprender a distinguir en qué canal preferencial está escuchándome o está viéndome o está sintiéndome mi interlocutor,
para lograr mayor efectividad en la comunicación, ¿no? Entonces hay unos cuestionarios que nos ayudan a descubrir en qué canal preferencial estamos escuchando. Cuando usted logra distinguir, puede pensar, esta persona me está hablando desde el canal visual, o esta persona me habla o es preferencialmente auditiva, o es preferencialmente kinestésica. Nosotros como coaches desarrollamos la habilidad de escuchar en los diferentes canales. Entonces, esta primera lista de preguntas, esta primera encuesta nos ayuda a descubrir en qué canal preferencial nos puede estar hablando una persona, o perdón, nos podemos estar comunicando con una persona, porque está hablando es, ¿cierto? Cuando una persona está hablando, entonces tiene un canal